Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilinde Piñango. Buenos días, pastor. Buenos días a esta querida audiencia de la Radio Chailo Costa Rica Online, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. A esta audiencia de Facebook Rico Café de la Mañana, estamos transmitiendo también en vivo en TikTok a través de la cuenta Rico Café de la Mañana. Más adelante en YouTube Rico Café de la Mañana estamos transmitiendo una palabra que va a bendecir nuestros corazones. No es una palabra y ya, es una palabra que va a bendecir nuestros corazones. Por eso les invitamos a ustedes que están conectados ahí a permanecer en línea, a permanecer en la transmisión para que puedan ser bendecidos. Hoy traemos una palabra de bendición, una palabra de gloria. Segunda parte de una familia para Cristo. Una familia para Cristo, porque en estos tiempos peligrosos necesitamos amoldarnos más al modelo y al diseño que Dios nos hizo para poder marcar la diferencia, para poder prevalecer, para poder seguir caminando en estos tiempos peligrosos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente bueno. Nosotros no tenemos esa bondad de Dios genuina en nuestras vidas, ese amor genuino en nuestras vidas. Así es. Pero cuando entra Él en nuestras vidas, cuando entra en nuestras vidas, no podemos ser igual, pastora licenciada. Es imposible que nosotros seamos igual. Así es, pastor. No podemos ser igual. Él cambia muchas áreas de nuestras vidas y es gracias a Él, porque solo no podemos, pastora arquitecta. Ni porque nos esforcemos. Lo esforzamos, pero muy dentro de nosotros falta mucho más de lo que nosotros necesitamos, pastora arquitecta. Mira, el título de este mensaje dice así: rompiendo maldiciones generacionales de la familia. Realmente necesitamos romper maldiciones, pastora. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que no entiendo? Mira, yo recuerdo en mi niñez, en el llano, que yo soy del llano, pastora arquitecta, yo agarraba y mi mamá tenía un patio detrás de la casa y al frente, ¿no? Como el porche, pero atrás de la casa tenía el patio. Y yo empecé a sembrar. Sembré yuca, joven, yo niño. Me gustaba sembrar. Sembrar yuca, sembrar plátano, sembrar mango, sembraba una mata que llaman pumagás. Cuando esas matas empezaron a crecer, dieron fruto de mango, fruto de pumagá, fruto de yuca. No me dio fruto de manzana, de naranja. No me dio otro fruto. Lo que yo sembré, eso cosechaste. Eso coseché. Y muchas veces nuestros padres en nuestro pasado y nosotros mismos sembramos hasta este tiempo peligroso, sembramos adulterio, sembramos fornicación, sembramos mentira, sembramos violencia, sembramos grosería, sembramos peleas, contiendas, iras, sembramos divorcios, sembramos separaciones. Nuestros abuelos hicieron lo mismo, pastora. Sembraron cosas que nos alcanzó a nosotros y nosotros la cosechamos. Poderoso. Es que, mira, el pastor le está explicando de una manera sencilla lo que es una maldición generacional. Mira, desde los tiempos antiguos, vamos a hablar desde diríamos, pastor, desde los 60 para acá. Ajá. Desde los 60 para acá, nuestros abuelos, los papás de nuestro abuelo, era una época distinta. Machistas. Imagínate que en esos tiempos se sembró mucho el machismo y hoy en día, ¿qué estamos cosechando? Mujeres desastrosas, mujeres distorsionadas, mujeres feministas, mujeres cambiando el diseño original de Dios en sus vidas por lo que antiguamente nuestros antepasados sembraron.
En esos tiempos habían hombres, habían padres machistas, habían mujeres sumisas, habían hombres que sembraron, hombres y mujeres sembraron violencia, sembraron separación y divorcio, sembraron falta de perdón, sembraron, pero pastora, eso lo hicieron ellos, eso nosotros no tenemos nada que ver con eso. Mira, en estos tiempos, en el 2026, se ve la cosecha de esa siembra. Lamentablemente podemos ver la cosecha de esa siembra y vamos a un núcleo familiar. A un núcleo familiar en específico, tú vas a decir, óyeme, mira que mi hija hace esto o mi hijo hace lo otro. Yo no entiendo por qué actúa así o yo no sé por qué actúa de esta manera. Yo no soy así. Yo no soy así, el papá no es así, pero cuando te sientas a examinar tu herencia, tu árbol genealógico, vamos a hablarlo así, tu árbol genealógico, vas a ver que tus antepasados sembraron cosas que hoy en día pueden estar cosechando. Pero yo no conocía a mis abuelos, yo no conocía a mi abuela, yo no conocía a mis tíos, pero tienen esa misma genética, esa misma línea central de familia, pastora. Mira, pastor. Yo recuerdo un día que yo estaba estudiando esta clase para mis hijas, estaba estudiando esta clase para mi familia, porque me decidí, dije, no señor, usted va a hacer un cambio total en mi vida, aunque muchos en mi familia no hayan tomado la decisión, yo soy la primera que me levanto a buscar de romper con esas maldiciones, y me puse a indagar y a investigar, pastor, preguntándole a mi mamá. Llamo a mi mamá, llamo a los mayores que conozco de la familia, que tengo confianza. Mira, cuéntame, ¿qué maldad o cómo tú veías que actuaba tu mamá o cómo tú veías que actuaban los mayores de la familia? Entonces, no, hija, mucha mentira, no, que tu tía se divorció, no, que mi mamá se separó, después se fue callada. Entonces, en base a esas historias, yo comencé a hacer una especie de esquema. Y como estoy rodeada por la familia tal, empecé a hacer ese esquema y ya empecé a generalizar, a clasificar. Y yo, bueno, señora, aquí está esta lista. Toda una ejecutiva sí, estudiando ese caso, pues. Aquí está esta lista de maldiciones generacionales que no solo me afectan a mí, sino a mi futura generación. Te entrego estas maldiciones generacionales a ti para que tú seas el que las elimine. Porque ahora mi casa y yo te serviríamos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero hay algo poderoso, pastora, que a veces nosotros declaramos que rompo las maldiciones, rompo. Pero no nos damos cuenta de cómo vienen, de dónde vienen y cómo podemos romperlas realmente, porque aún siguen en nuestras vidas. Exactamente. Gálatas 6:7 para ir empezando, pastora. Leemos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, pastora, es impresionante que tú y yo a veces decimos, yo no conocí a mis abuelos, pero hay uno de nosotros que sí conocimos a los abuelos, tatarabuelos, los bisabuelos, ¿sí? Yo llegué a conocer a mi bisabuela, la mamá de mi abuela, llegué a conocer yo, pastora. Y yo me puse a analizar, no conocía el papá de mi papá. Y esa generación de abuelos, de esa parte no lo conocí porque conocí a mi papá después de adulto, pues. Pero pude entender algo cuando yo decía, pero yo un día, pastora, un día llegué yo y yo dije, pero yo no quiero ser, mi familia son borrachos, son mentirosos, mi papá, mi mamá dice y mis tíos dicen que mi papá fue un machista, fue un mujeriego, ¿sí? De una manera u otra, yo pregunté ahora, después dijo que el papá de mi papá también fue un sinvergüenza, un mujeriego, un machista. Hubo una maldición allí, generacional, de lo que ellos sembraron cayó nuestras vidas. Y no simplemente en hombres, porque hay mujeres que puede caer en sus vidas lo que sus madres sembraron. Y pueden actuar como sus madres, aunque no quieran, porque están cosechando lo que ellos sembraron. En Oseas 10, 12 al 13, pastora, ¿cómo dice?
Dice lo siguiente, pastor. Sembrad para vosotros en justicia. Sembrad para nosotros en justicia. en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros hacer para nosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, segaste iniquidad, comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Escuchaste? Sembraron mentiras en tu pasado. Tus abuelos, tus padres, iniquidades, pecado. Y tú estás sembrando eso. Y tú no tienes la culpa. Pero es una generación, es una maldición. Ahí tú vas a los hospitales y tú preguntas a los hospitales: doctor, doctora, estoy enfermo. ¿De qué estoy enfermo? Tienes diabetes, tienes azúcar, tienes esto, tienes lo otro. Eso es generacional. Eso viene de tu familia, de tus abuelos, de tu papá. Hasta en esa área tú cosechas la maldición que ellos escogieron. No pelear, no romper y no destruir. Y hoy en día tus hijos y tus nietos están llevando la consecuencia de enfermedades y de maldiciones de pecado. Así es. Porque ellos lo sembraron. Lamentablemente, aunque tú no quieras ni yo quiera, es una generación. Llegó un momento de mi vida, pastora licenciada, que yo estaba haciendo cosas que no eran correctas, eran incorrectas para Dios. Yo no conocía a Dios todavía. Pastora, yo no lo conocía, pero no quería hacer lo malo que hacían mis padres, mi familia y toda mi generación. No quería, porque cada vez que yo veía un familiar divorciado, peleado, mentiroso, borracho, mis padres machistas, mis tíos machistas, y yo no quería ser como ellos, pero terminaba siendo como ellos, pastora. Tenía una novia y otra y otra y otra y no funcionaba, pero yo quería tener una familia, quería tener un hogar, pero igual no funcionaba. Yo no sé si alguien se identifica conmigo, o son tan santos desde la cuna de la madre, que son tan santos que no se identifican conmigo, pero desde un principio había algo en mí que no quería ser así, pero no lo lograba. Deuteronomio, pastora, 28, 1 al 2. Pero hay algo que tú y yo, sin conocer a Dios, no lo metemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro hogar, y no obedecemos sus reglas, no obedecemos sus mandamientos, no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Y como nadie nos enseña bien, siempre nos enseñan doctrina y religión. Mira, esto es para los que quieren realmente escuchar y que sea bendición y sean libres en su familia, porque hay gente que se conecta a las redes sociales a criticar, a juzgar, a decir: respóndame esto, los diezmos, ¿por qué las pastoras son pastoras? La Biblia no lo dice, la Biblia esto, la Biblia lo otro. Doctrinas locas, pero sus vidas han hecho un desastre, pero como no escuchan la palabra, no escuchan y no la ponen por obra, no ven cómo hacer un cambio. Entonces, en el mundo o cristiano no escuchamos a Dios. Exacto. Solo aprendemos de religión y doctrina y dejamos pasar por alto la solución de nuestra vida o nuestra felicidad, pastora. Así es, pastor. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. ¿Escuchaste algo aquí? Si oyere la voz, hasta corriendo. Tú ya estás tan bendecido que sigues corriendo y las bendiciones te siguen buscando y hasta te alcanzan. Pero si oyere. Si oyes la voz de Jehová. Pero en el mundo yo no oía consejos, no oía a nadie. Yo solo quería ser diferente, pero no oía a nadie. ¿A pastora? Así es. No oía a nadie. No me escuchaba, no quería escuchar a nadie, pero quería ser un buen padre, quería ser un buen esposo, quería ser un buen hijo, quería ser un buen hombre. Y no oía a nadie, pero quería serlo. Y la maldición generacional me perseguía. Santo. Me recuerda, sin querer ser así. Me recuerdas a una persona que
su papá era mujeriego. Su papá tenía 20 hijos de mujeres, de distintas mujeres, y su hermano mayor estaba siguiendo ese patrón, porque es una maldición y estaba cosechando lo que su papá sembró. Pero este hermano mayor este hermano menor era todavía un jovencito, y él veía cómo era su papá y su hermano, y me dice: yo no voy a ser como mi papá y como mi hermano. Yo quiero tener una sola mujer y con ella casarme y tener mi familia y ya. Y resultó que al pasar los años, porque no buscó a quien le podía ayudar a seguir ese sueño que tenía, él terminó siendo lo mismo que el papá y que los hermanos y que el hermano, porque no había esa conexión o esa búsqueda de Dios para poder cambiarlo. Mira, lamentablemente en estos tiempos, pastora, ni en los cristianos y en el mundo, muy pocos cristianos hacen lo que dice la palabra o oyen a Dios. Dice: instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy pocos cristianos y gente del mundo enseña lo que Dios quiere enseñarnos. Dice que los que oyere la voz de Dios, estas bendiciones los alcanzarán y los bendecirá y será de bendición. Pero en el 15, pastora, y 16 dice otra cosa. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Continúo leyendo? Hasta el 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Yo no sé si tú has entendido lo que te hemos dicho en estos dos versículos. Las bendiciones de Dios, si tú lo oyes, te van a seguir. En la Biblia hay una guía. Te enseña cómo guiar a tus hijos, cómo criar a tus hijos, cómo dejar una herencia a tus nietos, cómo ser diferente. Hasta hay gente que vive endeudada por años y no puede dejar las deudas, pastora. Hay gente que no quiere ser infiel a su esposa y es infiel a su esposa. Hay gente que no quiere ser un machista con su esposa, maltratarla ni tratarla mal, pero no sabe cómo hacerlo, ni sabe cómo controlarse. Ni mujeres que son groseras, contestoras y no se sujetan y solo hacen lo que le da la gana y hacen cosas que no son correctas porque la generación de sus antepasados, sus abuelos, su familia, pastora, licenciada, maltrataron a la mujer y ya no saben cómo accionar a eso. Y entonces cuando vienen a ver, sus hijas, sus hijos son un desastre y son la vergüenza de sus padres, dice la Biblia. Porque no hubo una corrección, no hubo una enseñanza, pastora. Instruye el niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero habían padres, abuelos, que enseñaron machismo, mentiras, deudas, borracheras, adulterio, fornicación, mentiras. Bueno, mi familia, por parte de papá, eran machistas y mujeriegos. Y por parte de mamá eran mentirosos, borrachos y vivían en divorcios y separaciones. Y yo dije, yo no quiero ser como ellos. Y terminé siendo un machista, un mujeriego y un mentiroso. Pero un mentiroso profesional. Un machista profesional y un mujeriego profesional, pastor arquitecto. Terminaste siendo mejores que ellos. Sí, porque hasta la Biblia lo dice, haremos cosas más grandes que nuestros padres, de las buenas o de las malas, por donde tú quieras agarrar, pastora. A licenciada, en Ezequiel 16:44 al 40, no, 16:45, pastora. Nosotros terminamos siendo como nuestros abuelos, como nuestros padres, a veces sin querer. Lo que me duele a veces ver es cristianos en esa maldición generacional, pastora. Tú ves a gente del mundo, gente inconversa, viviendo la maldición de sus abuelos, de sus padres. Pero tú dices, bueno, no tienen conocimiento, pero gente de la iglesia, pastora. Mira cómo dice, Ezequiel 16:45. Vamos a leer. Pastora, es poder entender, pastora arquitecta, lo que nosotros arrastramos como humanos
de un antepasado que cometió sus pecados y nos cayó a nosotros por no tener el conocimiento genuino para romper eso. 16, pastor. 45, pastora. Leemos. Dice, hija, eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. ¿Y qué más dice, pastora? Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y de tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. El 44, pastora. Dice, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti un refrán que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? ¿Escuchaste? ¿Cuál la madre, tal la hija? Yo no sé si tú lo llevas al término coloquial de ahorita los refranes que dice, de tal palo, tal astilla. De hijo tigre sale pintado, ¿no? Como hijo de tigre sale tigrito. Los refranes, ¿escuchaste? Hubo un abuelo que fue machista, mujeriego y tal maldición cayó. Hubo una hija que fue grosera, patana, mujeriega, abandonaba a sus hijos, hombreriega, abandonaba a sus hijos, aborrecía a sus maridos, aborrecía a sus hijos. Esa maldición, dice la Biblia, que cayó sobre las hijas de esa mujer, las hermanas de esa mujer. Era como un refrán, pero cayó una maldición. Santo Jesús. ¿Escuchaste? De tal palo, tal astilla. ¿Has escuchado ese refrán? No sé cómo lo dirían en tu país, pero en el mío dice, de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre sale pintado. A pastor arquitecta. Santo, poderoso. De tal madre, tal hija. Todo lo que tú siembres, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo, tus hijos lo van a cosechar. Pastora, mire la vida de David. David, el que hablan en la Biblia hasta los religiosos que nos atacan en las redes sociales y mandan versículos de religión para doctrinas y religión, pero no meten a Dios. David, del que predican ellos, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero después que Dios lo enseñó, o después que él rompió maldiciones, o después que él quiso cambiar algo en su vida. Si tú te vas al contexto de David, desde un principio dice, en maldición o en pecado me concibió mi madre. Primero lo que dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Escuchaste? Y después él, cuando creció y se hizo rey, él tenía un general, un capitán de su guardia, muy de confianza del palacio, y él tenía una esposa muy hermosa. David casado, tenía concubinas, tenía 10 concubinas y su esposa. Y él se enamora de la mujer, o le gusta la mujer de su capitán de la guardia, y se la cuadra. Y de ñapa, pastora, la embaraza. Y él manda a traer al esposo para que digan que el hijo es de él. Mira, mentiras. David, el escogido de Dios. Escúchale la historia. Sembró mentiras y adulterio. Y esa mujer pierde el hijo, se escucha en la historia. Y resulta ser que matan al esposo de la mujer. Dios le da una nueva oportunidad y sigue sinvergüenciando. Pero él recogió eso en sus hijos, pastora. Él tuvo varios hijos de varias mujeres, David. Escucha. Hubo una maldición en este hombre, escogido por Dios, escucha, hasta en el ministerio. Y David tuvo varios hijos, pastora. Y uno de esos hijos se enamora de una de sus hermanastras. Le gusta a su hermanastra. Y dice, voy a hacerme por enfermo. Y la manda a llamar para que lo cuide. Y cuando la cuida, la viola.
Y el otro hermano de hermanastro se molesta porque el papá no hace nada. El papá se entera que fue David. David no sabía qué hacer, amaba a su hijo, pero había abusado de su hija. El otro se pone molesto, agarra odio a su hermano y hay una guerra en su familia. Agarra rabia a su papá, hace una guerra y voltea, hace un golpe de estado, pastora. Mata a su hermano y se queda con las mujeres de su Y agarra y tiene relación con las mujeres de su padre, David. el hijo de David. Sus hijos en maldición, después mueren cada uno de ellos, pastora. ¿Ah, licenciado? Sí, licenciado. Y todos creemos, bueno, todo quedó hasta ahí, ya se rompió la maldición. No, nace un nuevo hijo, pastora, llamado Salomón, el rey Salomón. ¿Ah, pastora? Sí, pastor. Ya va, que la pastora está un poquito... El rey Salomón. Mire, es poder entender, pastora, que nace un hijo llamado Salomón, el hombre más sabio de la Biblia. Un hombre que fue lleno de sabiduría de Dios. En Primera de Reyes 11, 1 al 4 al 6. Cualquiera diría, se rompió la maldición ahí. Ya, bueno, los hijos se volvieron sinvergüenza, mataron, violaron a sus hermanas, se mataron unos a otros, y hizo un golpe de estado al papá. El papá después que mataron sus hijos, murieron sus hijos, él sufriendo con ese dolor que él mismo sembró. Escucha, que él mismo sembró. Después aprendió de sus propios errores a buscar a Dios, y Dios dijo, un corazón conforme al mío. Después Dios lo transformó, pero quedó la maldición sobre sus hijos. Mira de su hijo Salomón, el inteligente, un hombre sabio, prudente, un hombre inteligente, con sabiduría de lo alto, tomó malas decisiones por la maldición de su padre. Mira como dice en Primera de Reyes 11, 1 al 4. Pastora, colabóreme por favor. Leemos Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas. Ay Dios, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ella, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ay, santo. Tuvo 700 mujeres reina y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Escuchaste? Ya el corazón del padre David ya había roto la maldición de sus abuelos, o de lo que había hecho su madre, que lo concibió en pecado, pastora. Ajá. Pero ahora la maldición había caído sobre sus hijos. Su hijo tuvo 700,000 mujeres. Tuvo 1,000 mujeres, pastoras. Aquí hay un... Y por tomar la decisión de su padre, hasta su corazón se desvió de apartar a Dios y meter idolatría. Cometió errores por culpa de las mujeres, por la maldición que tuvo su padre de que le gustaban todas. Ya va, pastora. Es poder entender lo que le estoy diciendo, así que explíquemelo usted con sabiduría. Wow, exactamente. Mira, David, Dios lo nombró, no he visto un hombre conforme a mi corazón como el de David, que hará todo lo que yo quiero, lo que yo le diga. David luchó contra la maldición de tocar a un ungido de Dios. David luchó contra la maldición de agarrar y arrastrar a gente al mundo, porque él le dijo, Señor, cámbiame y yo enseñaré a aquellos transgresores como tú me cambiaste a mí. Él luchó por maldiciones generacionales en su vida. Pero una de las maldiciones que él no pudo romper y pelear, que era la inmoralidad sexual. Él no pudo cayó sobre sus hijos. No pudo romper esa maldición, no pudo pelear para romper esa maldición. De moralidad sexual, sino de deudas, de pobreza, de divorcios. Exactamente. Y mira, David era un hijo de Dios. Un hombre que buscaba y se rendía fácilmente ante la presencia de Dios y se arrepentía de sus pecados. Pero David no pudo luchar contra la inmoralidad sexual. Esa batalla que él no libró,
le cayó ¿a quiénes? A sus hijos. Wow. Y sus hijos tampoco pudieron. No se levantaron a creer en Dios y decir, Señor, esta maldición que mi papá no pudo romper, me toca a mí pelearla desde cero. Wow. Me toca a mí romperla desde cero. No, no lo hicieron. Miren a Salomón, el hombre que Dios bendijo Y usó. que Dios bendijo a David, lo usó con sabiduría. Dijo que no hubo un rey como él en esos tiempos. Y cayó por la moralidad sexual. Pero cayó en maldición por la inmoralidad Hizo lo sexual. malo, Salomón dice. Él desobedeció a Dios porque Dios le dijo, no se unan con extranjeras porque pueden cambiar su corazón hacia mí. Y él no hizo caso, se unió con extranjeras. ¿Por qué? Porque les gustaba. Pastor, pero en los escritos somos nuevas criaturas. Sí, dice, si obedeces la voz de Dios, todas esas maldiciones no te tocarán ni te alcanzarán y te bendecirá Dios. Pero si no oyes la voz de Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán. Imagínate, escuchar a Dios tiene un beneficio. Ajá. ¿Escuchaste, pastora? Escucharon. La inmoralidad sexual de la maldición de David cayó a sus hijos, pastora. Así Y es. trajo muerte, trajo homicidio, pastora. Mira, la Inmoralidad no, sí, sexual. pastora, Adán y Eva sembraron maldición de pecado y terminaron hasta sus hijos matándose, Matando pastora. unos a otros, así es. Así es que yo quiero invitar a estos fieles oyentes de la Radio Chailo Costa Rica, pastor, a los que están aquí conectados a través de la cuenta TikTok y Facebook Rico Café de la Mañana, a que continúen escuchando, porque si abren su corazón a escuchar esta palabra y le entienden desde su corazón, ¿Me escuchan? van a tener las armas para poder romper con todas esas maldiciones generacionales que está asediando su familia en este Pero si escuchas los comentarios de doctrina, de religión, de juicio y condenación en las redes sociales, te vas a concentrar. Escucha lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Exactamente. Mira, Así 1 es. Corintios 5:1, pastora. Mira, esa inmoralidad sexual llevó a la destrucción, a la maldición que cayó en los hijos de David. Aunque David ya había roto con esa maldición de sus padres, ¿escuchaste? Sus hijos no pudieron romper esa maldición. Porque David no supo romperla en esa área, pastora. Exactamente. Yo quiero que tú y yo aprendamos hoy cómo romper esa maldición de nuestros padres y que no caiga sobre nuestros hijos. Porque nosotros también cometemos errores y pecados de alguna u otra manera. Y así dice el apóstol Pablo, pastora, que en la iglesia cristiana o en la iglesia de Corintio, vamos a ponerlo así, habían esas clases de inmoralidad sexual. Así es. Vamos Porque no hay una maldición que se rompa. Porque no, hasta en la iglesia hay gente que está congregándose y arrastra esas maldiciones. Mira cómo Pablo exhorta a la iglesia. Primera de Corintios 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dice aquí? Había un hombre había gente en la iglesia que estaba en adulterio, fornicación. Y había uno que se estaba comiendo, o decirlo coloquialmente, ¿no? Estaba adulterando con la mujer de su padre, con su madrastra. Así es. O sea, si el padre en su pasado sembró eso, o sus abuelos, ese joven lo tomó, esa maldición. No respetó a su padre, no lo honró, pastora, y cayó la maldición de irrespetar a su padre con su madrastra. Y dice que eran de la iglesia de Corintios, pastora. Así es. Las inmoralidades que se veían en la iglesia de Corintios, Pablo lo estaba exhortando a ellos, no sean así. Pueden con Cristo, pueden ser libres, los exhortó y les dio amor, pastora. Así es. Pero muchos de nosotros no escuchamos, no, ya, nos hacemos los locos. Mira, hay iglesias que yo me sorprendo que se congregan los domingos y el viernes están borrachos. Y es normal, y el domingo para la iglesia, ya Dios, bueno, yo soy así, pues, yo no cambio. Es una maldición que se arrastran de bebedores, de mentirosos, y lo arrastran en su familia, y van a la iglesia. Santo. Tenemos que romper esa maldición. Hay gente que va a la iglesia y son mentirosos, pastora. Hay gente que se congrega y son fornicarios, mentirosos, borrachos, adúlteros, pastora. Y tú dices, pero ¿por qué si estamos yendo a la iglesia?
Se le ha revelado un Cristo real. No se le ha revelado un Cristo que nos rompe de la maldición, nos libera de la maldición, lo dice la Biblia, pastora. ¿Ah, licenciada? Así es, pastor. ¿Ah, arquitecta? Yo cansado de ver lo que mi familia vivía, pastora, de ser mentirosos, machistas, mujeriegos. Yo decía, yo no quiero ser así, pero seguía siendo así, pastora. Cada vez que conocía a una chica y quería hacer una familia, yo me volvía malo, machista. Y un día conocí a Jesús, pastora. Pero había algo en mí que seguía inclinándose a eso y conociendo a Jesús, pastora. Santo Dios. Yo quería marcar la diferencia. Y en el transcurso de conocer a Jesús, de seguir llenándome de Él, Él me seguía revelando que había una maldición en mí. Y yo me puse a sacar cuenta, pastora, así como usted decía temprano, como tú una ejecutiva, el árbol genealógico. Vi cómo era mi abuelo, el papá de mi papá, mujeriego. Tenía mujeres por todos lados, era un borracho, eran de todo menos bueno. ¿Sí? Y mi abuelo se convierte a la religión. Deja a la abuela y se va con otra y sigue la misma rutina yendo a la iglesia, pastora. Mi padre, 1, 2, 3, 4, 5, 20 mujeres, pastora. Machistas los dos. Yo no los conocía, pero cuando empecé a conocer la historia de su generación, yo dije, wow, ¿por qué soy así? Y también me pregunté un día, ¿por qué sigo mentiroso si soy cristiano? ¿O por qué soy mentiroso si no conozco a Dios, pero soy un mentiroso profesional? Veía la generación por parte madre, mi familia era mentiroso, todo era mentiroso, pero nadie le podía mentir a ellos. Ay, caramba. ¿A pastora arquitecta? Y veo todo ese árbol genealógico, pastora, toda esa maldición en mi familia. Yo decía, pero Señor, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo cambio? En Nehemías 9, 1 al 2, pastora. ¿Cómo cambias eso? Santo Jesús. Es poder entender que la Biblia nos deja una guía. Dios nos habla, nos ministra a través del Espíritu Santo. Porque hay gente que lee la palabra sin el Espíritu Santo y no se les revela nada. Y siguen caminando en la iglesia. Yo aún no dijeron, una mujer que hizo un comentario que vio una imagen de una prédica mía del Espíritu Santo y dice, yo tengo el Espíritu Santo porque yo me congrego, yo voy a la iglesia y su vida es un desastre. Y ella decía que ella era cristiana, iba a la iglesia porque tenía el Espíritu Santo, pero si tuviera el Espíritu Santo, los frutos fueran otros. Su vida fuera otra. Nehemías 9:1. Yo un día orando le decía a Dios, ayúdame a ser diferente. Pero mira esto acá. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Escucha, había una maldición generacional ahí. Pidieron perdón en ayuno, escucha bien, en ayuno pidieron perdón por ellos y por sus padres. De repente tu abuelo, tu papá, no pidieron perdón nunca en su pasado, y tú aún no lo has pedido ni por ellos ni por ti, y tus hijos están por el mismo camino. Y yo no quiero que mis hijos ni mi nieto vivan lo mismo que vivieron mis abuelos, mi papá o yo. Tú ves a tus hijos haciendo lo malo y tú dices, pues yo no quiero que mis hijos hagan lo mismo que yo, ya yo me convertí. David sufría. David lloraba por sus hijos, se le descontrolaron, pero era lo que él sembró. Lo que él sembró estaba cosechando en sus hijos, pastor, y le dolía. Pero no pedía perdón. Y pidió perdón y él cambió. Pero sus hijos cayó esa maldición. No, esto lo dice la Biblia. Por eso es que yo te estoy dando una palabra para que sea de bendición para tu vida el futuro. Porque yo no quiero que mis hijos y mis nietos sean como yo. Yo no quiero eso, pastora.
Yo no sé si usted quiere eso. Y ellos se reunieron a pedir perdón en ayuno por sus padres y por ellos, por su generación pasada. Y por la presente. Ah, pastora. Así es. Ah, licenciada. Cuando tú has pedido perdón por tus padres, papá, Dios, te pido perdón por lo que hizo mis padres, por lo que hicieron mis abuelos, por lo que hicieron mis tíos, por lo que hicieron mis tíos abuelos. Y te pido perdón por lo que yo he hecho. ¿Escuchaste? Pastora, yo no sé si tú me estás entendiendo ahorita lo que te estoy diciendo. Ellos se reunieron en ayuno para pedir misericordia a Dios por sus maldiciones generacionales. Mira, Jonás, pastora, el que desobedeció a Dios para no ir a predicar y cae en la boca del pez por durante 3 días, pidió perdón, misericordia, salió, el pez lo vomita en la ciudad donde iba a predicar. Era una ciudad donde había dictadura, asesinato, muerte, pecado impresionante. Tú escuchas la historia de Nínive y había gente mala en esa ciudad, pastora. Y Jonás dijo, yo no quiero predicar porque yo sé que Dios es bueno. Primero, él no quería, él desobedeció a Dios porque Dios es bueno y se enojó con Dios cuando los perdonó. Pero mira lo que hicieron el pueblo de Nínive cuando Jonás predicó, bravo y todo, fue y obedeció, por segunda vez obedeció. La primera no obedeció, pero la segunda sí. Y dijo, si no se arrepientan en esta ciudad, van a morir. Dios lo ha dicho. Y la ciudad de Nínive, desde el rey hasta los hombres, mujeres y niños, y hasta los animales, proclamaron ayuno para pedir perdón a Dios y misericordia. ¿Pastora? El ayuno rompe con toda maldición que hay en tu vida. Tanto mira, hay gente que agarra el ayuno por doctrina, por religión. Hay gente que me dice a mi pastor, pero usted predica mucho contra el ayuno y que no hay que pagar precios. No, yo no estoy predicando en contra del ayuno ni pagar precios. Una cosa no tiene que ver con la otra. Porque si tú llevas el ayuno y el pagar precio a la religión, no porque Dios te manda, escucha, no porque Dios te manda, de nada va a funcionar. Hay gente que ha salido de ayuno pagando precio y sale y se descarría, se va al mundo, pastora, y hoy están apartados. ¿Por qué? Si estaban ayunando, las emociones los movieron, pastora. Pastora, Jonás fue a decirle que si no se arrepentían, morirían. Y el pueblo de Nínive hizo ayuno y se arrepintió. El pueblo de Israel hizo ayuno y se arrepintió. Mira que cuando llegaron la generación de ellos, del pueblo de Israel, a la tierra prometida, a la entrada de la tierra prometida, que Moisés murió viendo de lejos, le dijo, Josué, le dijo, pero ya llegamos a la tierra prometida, nuestros padres no pudieron llegar por pecadores y cabezones, nosotros sí. Y Josué le dijo, ustedes deciden si hacer lo que hacían sus padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahorita ya vamos a entrar en la tierra prometida que Dios nos dio. Pero si seguimos esa maldición que llevaban nuestros padres, que eran cabezones, quejones, irresponsables, problemáticos, pecadores. Porque si tú ves lo que hicieron el pueblo de Dios en el desierto, cosas... Sean orgías. Hasta orgías y... adoraron a un falso Dios. ¡Wow! Yo me quedaba sorprendido y era el pueblo de Dios. Pero este hombre dijo, yo y mi casa... serviremos a Jehová. Y no como lo sirvieron nuestros padres que estaban antes de cruzar el río, sino yo y mi casa serviremos a Jehová. Él vio la maldición que cayó en el pueblo de Egipto, esa maldición generacional, esa maldición que de una manera u otra arrasó con todos ellos. Dios no los pudo introducir a la tierra prometida hasta que esa generación perversa muriera. Entonces, si ustedes quieren morir, elijan servirle a esos dioses de sus padres. Pero yo quiero vivir, como dijo Josué, yo quiero vivir y quiero vivir para Dios. Así que él no dijo yo nada más, yo y mi casa. Porque cuando se levanta una persona de esa familia a creer, él y su casa van a servir a Jehová. Porque dice la palabra que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa.
Mira, es que tú no entiendes. El único cristiano en mi casa soy yo, pastora. El único que va a la iglesia en mi casa soy yo. Pero si tú te decides a levantar el nombre de Dios en tu casa, en tu hogar, créeme que toda tu familia se va a ir Mira, tras de pastora, ti. yo una vez escuché en una iglesia diciendo unos líderes, los pecadores Dios no los escucha. Y la Biblia dice que, hasta en la Biblia lo dice, y más de uno me puede preguntar, ¿dónde lo dice? No dice que escucha a los pecadores. Si nosotros siendo malos, Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. que más que le pidamos el Espíritu Santo al Padre, Él nos lo dará sin reproche. El que no tenga sabiduría, pídase a Dios. ¿Escuchaste, pastora? Ya va. Y yo una vez escuché a un líder de la iglesia diciendo, un hombre pecador no puede ayunar. Solo los cristianos santos inmaculados. ¿Sí me están entendiendo? Santos inmaculados, cuarta persona la deidad, pero los que no son cristianos no pueden ayunar. Y el pueblo de Nínive eran pecadores, psicópatas, asesinos, adúlteros, fornicarios, homicidas, dictadores. Y ellos ayunaron y pidieron perdón a Dios. Y Dios los perdonó. Y Dios los perdonó. Si tú en esta mañana no eres crítico en las redes sociales, si tú no eres de esos que mandan doctrinas y preguntan cosas raras con doctrinas o versículos bíblicos, que atacan a las mujeres por sus zarcillos, atacan a las mujeres porque son pastoras, o critican a los pastores, hombres de Dios, y le dicen herejes, falsos profetas. Si tú no eres de eso, y tú eres imperfecto, pero quieres cambiar tu vida, yo quiero que tú te propongas, pastora, nosotros nos propongamos a marcar la diferencia, romper esa maldición generacional. Si tú no eres de eso y tú quieres cambiar, tú quieres romper la maldición generacional metiendo a Jesús en tu vida, a Jesús en tu familia, a Jesús en tu familia, yo quiero que en esta mañana tú proclames ayuno, pastora, en tu vida. Proclames ayuno en tu vida, pastora. Así es. Que proclames un ayuno. Pero yo no soy cristiano, pastor. Pero eres una creación de Dios. El pueblo de Nínive no era cristiano. Proclamó ayuno y pidió misericordia. Así Yo creo que en esta mañana tú y yo oremos, rompiendo toda maldición de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra vida, para que no caigan sobre nuestros hijos y nuestros nietos en esta mañana. Así es. Para Y si tienes la oportunidad de proclamar un ayuno en tu casa, busca la presencia de Dios y pide perdón por ti, por tus abuelos, por tus tíos, los que tú no conociste, si te trajeron maldición de deuda, maldición de pobreza, maldición de escasez, maldición de fornicación, de adulterio, de separación, de divorcio. Rompe esa maldición de homosexualismo, de lesbianismo, de todo lo que trajeron antepasados que tú no conociste y hoy estás viendo en tu familia. Hoy puedes romperlo como hijo de Dios. Amado Dios, sí, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y nos unimos en un solo cuerpo, en un solo sentir, Padre Celestial, para pedirte perdón por esos hombres y mujeres, tíos, tías, en el pasado, nuestros abuelos, abuelas, Señor, que cometieron errores, fueron mentirosos, fueron adúlteros, fueron machistas, fueron mujeriegos, fueron mentirosas, fueron rebeldes, cometieron muchos pecados, fueron borrachos, amado Dios. Te pido perdón por ellos. Te pedimos perdón por nosotros como padres, que tenemos una familia, Señor. Te pido perdón por ellos, te pido perdón por mis hijos, que no caiga maldición sobre sus hijos, y la tercera y cuarta generación, Señor. Te ruego que rompas la maldición que viene desde un pasado que yo no sabía, que no conocía. Yo no soy el mismo hombre de antes, pero vienen mis hijos y vienen mis nietos, Señor. Yo no quiero ver mi generación en pecado, en mentiras, sobre todo en mentiras, que yo viví ese pecado de mentiras tan malos, Señor.
rompe en este momento. Rompe esa maldición de nuestra vida. Rompe maldición de divorcio. Rompe maldición de adulterio. Rompe maldición de machismo. Rompe maldición de feminismo en nuestra familia, en nuestro linaje, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, que toda enfermedad que venga del pasado generacional, rómpela en nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Todo mal carácter en nuestros hijos. Toda maldición de enfermedad en nuestros hijos se rompe. Toda amargura, toda fornicación, toda borrachera, todo lo que no es tuyo se ha roto en el nombre de Jesús, tu Hijo Jesús, Señor. Te entregamos este pueblo, Señor, que se conecta a través de las redes sociales, Rico Café de la Mañana, a este pueblo de Costa Rica que se conecta, fieles oyentes de la radio Chailo Costa Rica, Padre amado. Nos entregamos a cada uno de ellos en tus manos, los que están oyendo, Señor, y están mirando en esta mañana. Para que tú mires, Señor, esas maldiciones ancestrales, esas maldiciones de sus antepasados, Señor, y cortes, Señor, con cada una de ellas, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, conforme a lo que hay en cada corazón, Señor. Padre, muévete a su favor en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, y si las pones por obra, si tú no eres de esos críticos que escriben en las redes sociales para juzgar, para condenar, para sacar doctrinas religiosas y no meter a Dios, esta palabra, si te bendijo, compártela. Te esperamos el viernes para la tercera parte de esta Mete a Dios en tu familia. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. Dios les guarde grandemente. Y bueno, que sea de bendición, que esta palabra empiece a dar frutos al 100% en sus vidas. Nos vemos el día viernes para una nueva palabra. Tercera parte de Mete a Jesús en tu familia. No, una familia para